Bueno, vamos a resolver aquí este ejercicio que se trata de un polinomio de tercer grado, x al cubo menos 3x más 8. Y trabajamos en intervalo menos 1 más 2. Entonces nos piden que estudiemos los máximos y mínimos, la concavidad y convexidad de la función. Entonces vamos a hacer aquí un repaso rápido de las normas. Digamos que estas normas las hemos visto antes, la demostración y la interpretación geométrica, pero conviene sabérselas de memoria para ser ágil resolviendo este tipo de ejercicios. Entonces el primer paso es encontrar los puntos críticos, con lo cual hay que hallar la derivada e igualarla a cero. El segundo paso es ver si son máximos, es decir, la derivada segunda en ese punto es menor que cero, o mínimos, es decir, que la derivada segunda en ese punto es mayor que cero, y luego estudiar los puntos de inflexión. Quiere decir que son los puntos donde la derivada segunda es igual a cero. Y luego, bueno, por otro lado, pues decir, la función es cóncava donde la derivada segunda es mayor que cero y respectivamente convexa donde f segunda de x menor que cero. Pues sabiendo esto, vamos rápidamente a hacer este ejercicio. Vamos a ver que se hacen todos de la misma manera y en general no suelen tener problema. Entonces, vamos a calcular primero la derivada. Empezamos. F' de x es igual, la derivada, bueno, son tres sumandos, es la derivada de cada uno de los sumandos. Derivada de x al cubo es 3 por x, 3 menos 1, menos 3 por, digamos, bueno, 1 por x elevado a 1 menos 1, que es x elevado a 0, que es 1, más 0. La derivada de una constante es 0. Entonces esto viene a ser 3x al cuadrado menos 3. Vamos a calcular también directamente la derivada segunda porque nos va a ser útil más tarde. Calculemos que la derivada segunda de x es igual a la derivada de su derivada, es decir, la derivada de 3x al cuadrado menos 3, que es 3 por 2 por x elevado a 2 menos 1 menos 0, y es igual a 6x. Entonces vamos a calcular de entrada los puntos críticos. Puntos críticos. Punto crítico, bueno, no es nada más que un nombre formal a un máximo o un mínimo. Entonces vamos a ver los puntos en los que la derivada prima, la f' se hace 0, que es en los puntos donde 3x al cuadrado menos 3 vale 0. Es x al cuadrado es igual a 1, x es igual a más menos 1. Bueno, la resolución de esta ecuación no tiene mucho problema. 3x cuadrado menos 3 igual a 0, 3x cuadrado es igual a 3, x cuadrado es igual a 1, y ya estamos aquí. Es decir, x es igual a más menos 1. Tenemos dos puntos, x igual a más 1 y x igual a menos 1. Entonces vamos a ver, esto es el paso 1. Paso 2. ¿Cuánto vale f' de x es igual a más 1? Pues vale... bueno, vale 0. Es decir, lo que vamos a hacer es cuánto vale f segunda en x es igual a más 1. Tenemos que f segunda es 6x, pues es igual a 6, que es mayor que 0. Con lo cual podemos decir que x es igual a más 1 es un mínimo. Por otro lado tenemos que f' de x igual a menos 1 es 0, y f segunda en x es igual a menos 1 es igual a menos 6, que es menor que 0, con lo cual x igual a menos 1 es un máximo. Ahora vamos a calcular los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son los puntos donde la derivada segunda es igual a 0. La derivada segunda hemos visto antes que es 6x, la tenemos aquí calculada, 6x igual a 0, con lo cual x es igual a 0. Es un punto de inflexión. Quiere decir,
a un lado de x igual a 0 la función es cóncava o convexa y al otro lado de x igual a 0 pues es la inversa. Entonces, para calcular si la función es cóncava, podemos decir f de x es cóncava donde f' de x es mayor que 0. Es decir, donde 6 por x es mayor que 0. Y esto se cumple siempre que x sea mayor que 0. Es decir, si x es mayor que 0, lo multiplicamos por 6 y sigue siendo mayor que 0. Inversamente, f de x es convexa donde f' de x es menor que 0. Es lo mismo, pues es decir, donde 6 por x es menor que 0. Con lo cual, donde x es menor que 0. Porque cualquier x menor que 0 multiplicado por 6 sigue siendo menor que 0. Con lo cual todo esto lo podemos resumir. Ya tenemos aquí toda la información que nos piden. Pues vamos a resumirlo en una recta gráfica para verlo más claramente de un golpe de vista todo. Vamos a hacer aquí el intervalo en el que nos mandan trabajar. Vemos aquí que el intervalo es menos 1 más 2. Atención porque es un intervalo cerrado. Quiere decir, si fuera el intervalo abierto, pues lo que ocurra justo en la frontera nos interesaría. Por ejemplo, aquí vemos que en x igual a menos 1 hay un máximo. Si nos pidieran trabajar en el intervalo abierto paréntesis menos 1, 2, por ejemplo cerrado del 2, quiere decir que el máximo que hay en x igual a menos 1 no estaría en el intervalo que nos piden. Podemos decirlo o podemos no decirlo, no es incorrecto. Lo que pasa es que si el profesor es quisquilloso puede decir, bueno, usted me está hablando de fuera del intervalo de trabajo del que le estoy preguntando. Entonces, bueno, también puede dar la impresión de que no entendemos bien el concepto de intervalo. Así que es importante ceñirse al intervalo de trabajo. Pero bueno, en este momento no hay malicia, el intervalo es cerrado, menos 1, 2, y todo lo interesante de la función está incluido. Entonces vamos a dibujarlo aquí, el intervalo cerrado. Vamos a marcar el corchete para recalcar que sabemos bien que está cerrado el intervalo. Bueno, termina aquí. Y aquí vamos a poner x igual a menos 1. Y aquí vamos a poner x igual a 2, más 2. Y luego vamos a poner también los puntos interesantes en los que pasan cosas. X igual a más 1 y x igual a 0. Entonces aquí tenemos, pues por ejemplo, x es igual a 0 y aquí x es igual a 1. Entonces empezamos, vamos a resumir toda la información que tenemos. Sabemos que en x igual a más 1 hay un mínimo y en x igual a menos 1 hay un máximo. Pues x igual a menos 1 vamos a escribir aquí máximo, máximo. Y en x igual a más 1 vamos a escribir un mínimo, mínimo. Con lo cual, si la función hay un máximo y después hay un mínimo, pues la función tiene que ser forzosamente decreciente entre los dos. Y después del mínimo, como es un mínimo, pues la función tiene que ser creciente. Es decir, si la función siguiese decreciendo no sería un mínimo. Es precisamente un mínimo porque después de decrecer empieza a crecer. Y ya está. Después lo que pase más allá de más 2 no nos interesa. Y vamos a estudiar ahora la concavidad y convexidad. Sabemos que en x igual a 0, tenemos un punto de inflexión. Y que para x mayor que 0 la función es cóncava y para que x menor que 0 la función es convexa. Pues lo representamos aquí, por ejemplo, decimos aquí hay un punto de inflexión. Y pues para x menor que 0 la función es cóncava. No, o me estoy equivocando. No, para x menor que 0 la función es convexa, perdona. Y para x mayor que 0 la función es cóncava. Vamos. Así para representar bien que es todo el intervalo y no hasta x igual a 1. Y aquí lo mismo. Y ya está, aquí hemos resumido toda la información que nos pedían. Ahora con todo esto es muy fácil dibujar la función. Por ejemplo, vamos a intentar dibujarlo, aunque esto ya no nos lo piden, es importante tener como una visión gráfica de la función. Tenemos aquí x e y. Vamos a ver, sabemos lo que ocurre en x igual a 0, en x es igual a menos 1
y en x es igual a 1. Y la función, por ejemplo, podemos evaluarla en ciertos puntos. Sabemos que cuando x vale 0, la función vale 8. Y para pequeños valores de x positivos, la función se comporta como si fuese la recta menos 3x, es decir, desciende con derivada igual a menos 3. Pues sabemos que aquí la función vale 8 y desciende con derivada a menos 3, algo así. Sabemos que en x igual a menos 1 aquí hay un mínimo. Esto es un mínimo. Y en x igual a más 1 hay un máximo. Y en x igual a 0 es un punto de inflexión. Entonces, pues como aquí hay un máximo, la función sube, 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 sube hasta que llegue el máximo y luego empieza a bajar. Y aquí la función desciende, desciende, al ser un punto de inflexión, la función, aquí vemos que es convexa, pues ahora la función empieza a ser cóncava, es decir, empieza a crecer, y aquí es un mínimo, es decir, crece hasta que llega al mínimo. Perdón, sigue decreciendo, la derivada, digamos que cada vez decrece más despacio, hasta llegar al mínimo, que la derivada ya no decrece nada, y después pues sigue creciendo porque se trata de un mínimo. Es decir, la función es algo así, tiene esta pinta. Y bueno, pues esto es todo. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho. Para estudiarlo el máximo mínimo, la concavidad y convexidad de la función, primer paso es calcular los puntos críticos. Después, para estos puntos críticos vemos si se trata de un mínimo o un máximo. Vamos a buscar un color mejor. Es decir, paso 1, puntos críticos. Punto 2, para estos puntos críticos, que es decir, los valores de x donde la derivada se anula, vemos si se trata de un máximo, es decir, si la derivada segunda es mayor que 0, o un mínimo si la derivada segunda es menor que 0. Y después calculamos los puntos de inflexión, que son los puntos donde la derivada segunda se hace 0. Y para calcular los puntos en los que la función es cóncava o es convexa, pues vemos si f segunda de x es positiva, en cuyo caso es cóncava, o negativa, en cuyo caso es convexa. Y vemos que es bastante directo aplicarlo, pues todos los problemas se suelen hacer de la misma manera. Es decir, x, vemos los puntos críticos, los identificamos, vemos el punto de inflexión y la convexidad y concavidad. Y después lo representamos pues todo gráficamente para poder ver claramente de un golpe de vista cómo se comporta la función. Y eso es todo.